Bueno, buenos días para todos. Em, pues muchas gracias por aceptar esta invitación de mi planilla de compensar. Mi nombre es Lisbeth Martínez, yo soy la profesional de capacitación precisamente en el operador. Seguramente algunos han tenido la oportunidad de acompañarnos en los espacios presenciales de capacitación que hacemos directamente con mi planilla. Y pues qué mejor que en este momento podamos seguir acompañándolos de forma virtual. Entonces estamos aquí hoy para mostrar o conocer esos cambios que se acercan frente a seguridad social o frente a la planilla de liquidación de aportes específicamente, frente a la estructura y otros cambios importantes para lo que está agendado este año. Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación. El material les será compartido, tanto la dirección donde va a quedar el video con el que trabajemos hoy, y el contenido que les voy a mostrar, la presentación, se los vamos a compartir vía correo electrónico al correo electrónico que registraron en el momento del registro a la plataforma. Entonces, en ese momento, finalizando la sesión, pues les haremos el envío, seguramente hoy en la tarde o a más tardar mañana en la mañana, les haremos el envío de ese material para que ustedes lo tengan ahí de acceso. Vamos a responder preguntas al final de la sesión, si el tiempo pues nos alcanza para tal. La idea es que podamos contestar algunas de las dudas finalizando. Entonces ya al finalizar la sesión les explicaré cómo va a ser la mecánica para que ustedes puedan levantar a través del aplicativo la mano y se les irá pues dando la palabra para que puedan hacer las preguntas y aclarar. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta algo muy importante aquí, y es que los temas con los que vamos a trabajar en este momento pues pertenecen a la resolución 454. La resolución 454 es una resolución que se sancionó el 18 de marzo. Quiere decir que esa resolución está publicada antes de que se declarara la emergencia sanitaria y antes de que se empezaran a declarar los periodos de aislamiento preventivo. Ese orden de ideas es una resolución que tiene unas vigencias específicas y que tiene unas fechas de implementación en seguridad social ya definidas, que puede que con la situación actual en la que se está viendo involucrado todo el tema de seguridad social, esas fechas se puedan postergar. Es probable, sin embargo, eso deberá salir firmado a través de una resolución oficial que modifique precisamente los plazos que esta actual resolución ya tiene definida. Entonces, lo primero que tengamos muy claro en este momento es que esta resolución es una resolución anterior a todo este tema de la emergencia sanitaria y que por ende trae unas definiciones pues diferentes a los que sean temas que se han tratado frente a seguridad social en estos últimos días, para que por favor tengamos eso muy claro. ¿Listo? Entonces ya aquí vamos a iniciar. Voy a apagar mi cámara un momentico para que podamos concentrarnos pues plenamente en las diapositivas que les quiero mostrar. Bueno, entonces como les mencionaba, vamos a trabajar la resolución 454. Sin embargo, para empezar, pues sí quiero abrir con seguramente la pregunta más reciente que tienen muchos en este momento, y es qué está sucediendo con la situación actual de la seguridad social o de los aportes a seguridad social. Entonces en pantalla están viendo ustedes un comunicado oficial por parte de mi planilla donde les estamos dando la claridad frente a dos aspectos muy importantes que en este momento se están trabajando. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Resulta que en la última semana el gobierno nacional promulgó a través de sus comunicados de prensa dos noticias muy importantes que van a afectar el pago de seguridad social. Uno tiene que ver con la disminución del pago de aportes a pensión para trabajadores y para empleadores. Y el otro tiene que ver con una eliminación en el cobro de intereses moratorios para los pagos de seguridad social que se hagan fuera del plazo establecido. Sucede que para la implementación de cualquiera de estos dos ajustes, los operadores de información y las administradoras de seguridad social, todas, necesitamos la instrucción precisa del Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud nos aclare cositas frente al manejo de qué periodos aplican, a partir de qué fecha, bajo qué condiciones, a quiénes les aplica, a qué tipo de personas, a quiénes no.
por lo que quiero aclararles que en este momento, hoy, 14 de abril, aún no hemos recibido esa directriz del ministerio. Nosotros hemos estado en conversaciones con el ministerio y esperaría que en los próximos días ya se sancione el tema o se nos expida a nosotros un documento oficial a través del cual nosotros podamos empezar tanto a parametrizar plataformas como a socializarles a ustedes cómo van a quedar estos cambios en seguridad social y en la planilla de pago. ¿Listo? Pero por el momento sí quiero que nos llevemos muy claro ese mensaje que debemos esperar a la directriz de MinSalud para entrar a operar con estos ajustes que el gobierno nacional ha promulgado. ¿Listo? Para que tengamos muy, muy presente esa partecita. Bueno, ya entrando en materia, entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de la resolución 454 del 2020, la resolución publicada el día 18 de marzo en el Diario Oficial y a partir de cuál entra su vigencia. Esa resolución 454 genera unos cambios bien importantes para las personas que manejamos todo el tema de seguridad social. ¿Listo? En especial, pues para aquellas entidades o para aquellas empresas que manejan varios tipos de cotizante. Entonces, aquí van a ver los cambios importantes que trae esa resolución. Tenemos un breve resumen de esos cambios importantes. Nos va a crear un nuevo tipo de cotizante, nos va a hacer unas modificaciones en la planilla tipo J, una modificación a un campo que existe en la planilla denominado tipo de salario, modifica el cotizante tipo 21, ya les contaré quién es. Implementa la validación de aportes para la administradora de riesgos laborales. También sugiere unos cambios en los pagadores de pensión, es decir, las entidades que pagan las mesadas pensionales. Y finalmente trae o reglamenta unos beneficios para los aportantes que están requeridos o tienen un proceso con la UGPP, que también es un proceso muy importante en este momento. Bueno. ¿Qué sucede con estos cambios? Entonces, en la presentación, yo les voy a ir exponiendo uno a uno los cambios y en la parte final de la diapositiva, ustedes van a ver en color naranja la fecha de implementación de ese cambio. Resulta que cada cambio de esta resolución trae una fecha de implementación diferente. Entonces, por eso lo van a ver ahí relacionado en cada tema. Esas son las fechas de implementación que están hoy en día firmadas en la resolución. Como les decía, podríamos vernos involucrados y que se corran o se aplacen esas fechas. Eso es completamente probable, pero pues para eso necesitaríamos claramente una resolución que modifique ese documento legal que hoy en día tenemos para poder modificar esos plazos. Entonces, el primer ajuste de esa resolución, pues eso es un cambio importante y es que incluye un nuevo tipo de cotizante en la estructura de la planilla pila, es decir, un nuevo segmento de población a las que se les va a empezar a hacer aportes a seguridad social y corresponde a los trabajadores penitenciarios. Ese trabajador penitenciario se va a identificar con el tipo de cotizante 64 y ese trabajador corresponde a las personas que aún estando privadas de la libertad con condena, ejecutan algún tipo de actividad para una empresa o una persona natural, generándole pues un lucro a esa persona o a esa entidad. Resulta que esas personitas están cubiertas claramente en salud, pues por el sistema penitenciario, sin embargo, tienen una exposición al riesgo laboral teniendo en cuenta que están realizando actividades laborales. En ese orden de ideas, ese trabajador penitenciario pues entrará a recibir pagos de seguridad social únicamente al sistema general de riesgos laborales. El contratante que tenga a esa persona vinculada, pues deberá ser la persona que ejecute los pagos de seguridad social. ¿Qué vamos a pagar? Únicamente les van a pagar a esas personitas ARL de acuerdo al nivel del riesgo con la actividad que la persona ejecute y lo liquidarán a través de planillas tipo Y. ¿Qué quiere decir? Que este trabajador penitenciario es un trabajador independiente. Se vinculará por medio de contrato de prestación de servicios, precisamente o con la persona natural o con la persona o con la empresa. ¿Por qué a través de contrato de prestación de servicios? Porque bajo su condición de recluso no lo permite el Código Sustantivo de Trabajo que establezca que firme un contrato laboral. Precisamente por eso que se va a manejar bajo la condición de independiente. Y la implementación proyectada de este ajuste será a partir del 1 de octubre del 2020. ¿Listo? Bueno.
Nos vamos para el siguiente cambio, el siguiente ajuste que se viene en seguridad social, tiene que ver con la planilla tipo J. La planilla tipo J, para quienes no la conocen, es una planilla que se utiliza para el pago de las sentencias judiciales. Yo utilizo esta planilla cuando a través de una orden judicial se entrega o se obliga a la entidad a hacer el pago de ciertos aportes por algún trabajador. Resulta que en esa planilla hay varias condiciones que estaban establecidas, entre ellas la condición de reintegro y la condición de reliquidación. Esas eran las dos condiciones por las cuales yo utilizaba ese tipo de planilla. ¿Qué quería decir yo en estos casos? Cuando me ordenaba la sentencia judicial un reintegro, pues básicamente tenía que reintegrar al trabajador a sus funciones laborales y por ende debía corresponderle con todos los aportes de seguridad social que se dejaron de realizar durante el momento que no estuvo vinculado. Por tal razón, como mínimo, me iban a obligar a cotizar bajo un salario mínimo. ¿Listo? Esa condición se sigue manteniendo de la misma forma. Por otro lado, se mencionaba el término de reliquidaciones. El término de reliquidaciones aplica cuando lo que me solicita el ente judicial es que incluya factores salariales que no fueron tenidos en cuenta en el momento de generar el pago a seguridad social de esa personita. ¿Qué quiere decir con esas reliquidaciones? Esas reliquidaciones pueden tener un IBC inferior al salario mínimo, partiendo del hecho que yo ya hice un pago inicial para ese trabajador y que lo que le estoy incluyendo es precisamente un valor diferente o un valor dejado de pagar a ese trabajador. Entonces, esa condición de reliquidación también se sigue manteniendo con las mismas condiciones, pero implementan o incluyen una nueva condición y es un contrato realidad. El contrato realidad hace referencia a las personas que estaban vinculadas bajo una obligación contractual diferente a un contrato de trabajo, podría ser un independiente, un estudiante o cualquier otra condición. Sin embargo, la instancia judicial determina que el tipo de vinculación que tenía esa persona sí correspondía a un contrato laboral. Entonces, básicamente ahí lo que ordena la sentencia es vincular a esa persona bajo un contrato laboral y por ende corresponderle con todos los pagos dejados de hacer en virtud de la figura que manejaba antes. Cuando yo manejo un contrato de realidad, ¿qué sucede? Que puede que yo tuviera un cotizante independiente vinculado bajo un contrato de prestación de servicios y él dice, no, mire, yo considero que soy un empleado por estas y estas condiciones, acude ante una instancia judicial y finalmente pues un juez laboral determina y dice, sí, el señor tiene condiciones de trabajador, por tanto pues usted debe corresponderle con todos los pagos dejados de hacer. En ese caso, yo como empresa, pues tengo que inclusive asumir valores diferentes a los del salario mínimo, inferiores a los del salario mínimo, porque él como independiente, pues seguramente ya hizo otro tipo de aportes. Entonces, esa nueva condición se habilita en la planilla tipo J. Recuerden que esta es la única planilla que permite que yo pague valores inferiores al salario mínimo y por ende, para que puedan solicitar o para que se pueda hacer la generación de este tipo de planillas, es indispensable tener la sentencia judicial que está ordenando el pago de esa planilla. ¿Listo? Es indispensable tenerla porque es la única forma en la que se puede controlar que la planilla no se utilice para evadir aportes a seguridad social. Precisamente por esa condición que tiene de permitirme pagar menos en la base de cotización al salario mínimo. Bueno. La implementación proyectada para este ajuste está a 1 de abril del 2020. De hecho, es una implementación que ya se generó, ya en la plataforma de mi planilla hoy en día está operando y ya se pueden generar planillas tipo J con estas condiciones para que lo tengan presente. Son ajustes que se alcanzaron a implementar pues mucho antes de entrar en los procesos de aislamiento obligatorio que se generaron. Bueno, estoy viendo que varias personitas están levantando las manos. Como les decía, al final de la sesión vamos a manejar el tema de preguntas. Entonces, les agradezco que aquellos que tengan dudas sobre alguno de los ajustes que estoy mencionando, por favor, las apunten
y al final de la sesión con mucho gusto devolvemos la presentación y aclaramos las dudas que correspondan frente a cada tema. Lo hacemos de esta manera para manejar el tema de tiempo, ¿listo? Es importante que alcancemos a ver todos los contenidos antes de que se nos termine el espacio de la sesión. Y al finalizar, pues ya contaríamos lo que son preguntas, ¿vale? Entonces, para que las tengan por ahí apuntaditas, que no se nos vayan a olvidar y al final de la sesión con mucho gusto aclaramos todas las inquietudes. Bueno, para continuar, el siguiente ajuste tiene que ver con un campo que existe hoy en día en la planilla. Hoy en día, para todos los trabajadores que nosotros incluimos dentro de nuestro pago de seguridad social y dentro de nuestra planilla pila, ellos tienen un campo denominado salario integral. Ese campo salario integral tiene dos opciones. Yo lo puedo marcar con una X o con un chulito allá en la plataforma cuando la persona maneja un salario integral, ¿cierto? Cuando la persona tiene todas sus prestaciones ahí incluidas y maneja esa figura de salario integral. Y cuando la persona no tiene salario integral, lo que hago es que reporto ese campo en blanco, ¿listo? Para indicar que no tiene salario integral. Aquí viene un cambio muy importante y para todos aquellos encargados de ese pago de seguridad social, este sí es muy, muy importante que lo tengan claro y que tengan presente que seguramente les va a generar ajustes en su software de nómina, ajustes en ese archivo plano de seguridad social que ustedes manejan. Resulta que implementado este ajuste, ese campo de salario integral ya no se llamaría salario integral, sino pasa a llamarse tipo de salario. Cuando ese campo se llama tipo de salario, entonces cambian dos condiciones. Primero, me dicen que los valores permitidos son otros. Entonces me dicen, usted puede colocar ese campo en X si se trata de un salario integral. Lo que quiere decir que a mis trabajadores que manejan salario integral no les tengo que hacer ningún cambio porque en la plataforma ya tienen la X marcadita. No voy a tener ningún problema. Pero para los trabajadores que manejan salario fijo o salario variable, voy a empezar a reportar esa condición. ¿Qué quiere decir? Si mi trabajador maneja un salario fijo, pues le voy a reportar una F en el campo tipo de salario. Y si lo que maneja es un salario variable, voy a reportar una V, donde le señalo que el salario es variable. Aquí sí necesitamos un ajuste importante porque seguramente en su software de nómina y en sus plataformas, ese campo no está parametrizado de tal forma. Ese campo hoy en día ustedes lo deben manejar únicamente con X para los de salario integral. Lo que quiere decir que todos los demás trabajadores de la empresa que no manejan salario integral tienen ese campo vacío. Y a partir de la implementación de la norma, ese campo no podrá ir vacío para esos trabajadores. Ese campo deberá ir con X, con F o con V. Entonces, este cambio sí es muy importante que lo empecemos a revisar con las casas de software para que ellos puedan ir mirando el ajuste que tienen que hacer a nivel interno para que la estructura de nuestro archivo de pila también se genere de forma correcta. Este cambio está implementado o se implementará a partir del 1 de julio del 2020. Por tanto, los periodos anteriores a esa fecha, anteriores a julio del 2020, van a seguir operando con la anterior modalidad, es decir, que voy a seguir recibiéndoles el campo en blanco para los que no manejan salario integral. Pero periodos posteriores, agosto, septiembre y demás periodos superiores a julio del 2020, es indispensable que me reporten el campo con los nuevos valores que les estoy mencionando. Entonces es muy importante que revisen a nivel interno sus trabajadores para poderlos catalogar dentro de esos tipos de salario y obviamente que se valide todo el tema de parametrización de su software para poder generar de forma correcta ese archivo de pila. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, el siguiente cambio que se menciona tiene que ver con un cotizante que es el cotizante tipo 21. Este cotizante sí es un cotizante muy particular, que seguramente muchos de ustedes no lo manejan. El cotizante tipo 21 es el cotizante de posgrado en salud o los cotizantes o las personitas que conocemos como los residentes en salud. Precisamente se trata de esos médicos que están pues terminando sus estudios de posgrado y por ende están haciendo su residencia en una entidad de salud, en una IPS, en una clínica. Por tanto, este cotizante, como les mencionaba, pues únicamente lo utilizan esas entidades que manejan ese tipo de personas. ¿Qué sucede? El cambio es muy pequeñito,
puntualmente para estas empresas que se van a ver afectadas y tiene que ver con el cambio de nombre, es decir, que después del 1 de julio que se implemente este ajuste, ya no hablaremos del cotizante de posgrado en salud, sino lo mencionaremos como un residente, que es precisamente el nombre con el que va a quedar definido. Pero además de eso, ese residente o la empresa que vaya a reportar estos cotizantes en su planilla va a ser validada a través de un archivo que nos entrega a nosotros precisamente el Ministerio de Salud con el fin de validar que la empresa esté autorizada para tener ese tipo de trabajadores, ese tipo de cotizantes 21. Entonces, este cambio pues aplica, como les decía, puntualmente para esas entidades que manejan esos médicos a su cargo. Para el siguiente ajuste, que es un ajuste bien interesante, tiene que ver con la implementación de una validación frente a la administradora de riesgos laborales. Entonces, resulta que a la fecha, los operadores de información, cuando ustedes generan su planilla de seguridad social, validamos tanto su administradora de salud como su administradora de pensiones, ¿cierto? Pues muchos de ustedes habrán visto en la plataforma que se generan unos mensajes informativos donde les decimos a ustedes que su afiliación a salud está con la administradora X o que está con la administradora Y. Resulta que esas validaciones las hacemos precisamente porque la norma nos está ordenando y porque tenemos las bases actualizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se encuentra registrada la información para cada trabajador. Resulta que con esta nueva norma se va a implementar esa validación también para las administradoras de riesgos laborales, a partir de su implementación, que sería el 1 de julio del 2020. ¿Qué quiere decir esa implementación? Pues que ahora, cuando ustedes me reporten un cotizante en la planilla, el operador va a validar que esa persona efectivamente se encuentre vinculada en la administradora de riesgos laborales. ¿Qué condiciones voy a validar yo para ese trabajador? Voy a validar la fecha de afiliación que tiene en la base de datos frente al periodo de pago que ustedes me están reportando, para garantizar que el periodo de pago que ustedes me están reportando pues está incluido dentro de la vigencia de la afiliación con esa administradora. Por otro lado, también voy a validar que la administradora esté correcta, es decir, que la ARL que me están reportando coincida con la que yo tengo en la base de datos. Y algo muy importante, y tiene que ver con este tercer ítem, bueno, con este quinto ítem que ven ustedes ahí señalado en naranja, y es que el operador les va a informar las diferencias que existan entre la base de datos y lo que ustedes están reportando en la planilla de seguridad social. Ojo con ese término, informar. Quiere decir que no vamos como operador a hacer ningún tipo de cambio en la planilla de seguridad social. No se va a generar ningún cambio automático. Únicamente el operador generará los mensajes en caso que exista diferencia, pero será el aportante, será quien liquide esa planilla, el responsable de direccionar el pago de forma correcta. Aquí hay un mensaje muy importante que quiero que se lleven, y es que esta validación no solo pretende revisar si la ARL es correcta o no. ¿Por qué? Resulta que cuando yo estoy en una empresa, pues todos mis trabajadores dependientes tienen la misma ARL. Como todos tienen la misma ARL, pues van a poder validar y decir, sí, yo todos los tengo afiliados a la misma ARL y no tengo ningún problema. Más allá de validar que la ARL sea correcta, recuerden que lo que pretende esta validación es validar que la persona esté activa en la ARL y que la afiliación esté vigente dentro de esa administradora, claramente para que tenga el cubrimiento y la prestación de este servicio. ¿Listo? Esta condición no va a aplicar para trabajadores independientes inicialmente, precisamente porque pues el independiente sí puede tener una ARL diferente a la de la empresa que lo ha contratado como contratista, y es mucho más complejo pues la consolidación de la base. Entonces, inicialmente únicamente va a aplicar para los empleados
y los empleadores en el primer ejercicio. Esta implementación, como les mencionaba, pues quedará a partir del 1 de julio del 2020 y después de esa fecha ya van a poder ustedes identificar los errores o las alertas y los mensajes que se generen en la plataforma correspondientes a los pagos de administradora de riesgos laborales. Bueno. Acá vienen unos cambios importantes para las entidades que pagan mesadas pensionales. Entonces son dos cambios que voy a contar de manera rápida porque pues están dirigidos puntualmente a las entidades que tienen a cargo los pagos de las mesadas pensionales de sus trabajadores, de sus pensionados, perdón. Para los pagadores de pensión, en la estructura de la planilla me están adicionando dos nuevos campos, es decir, nueva información que van a tener que reportar en la planilla. Son los campos 62 y 63, hablando técnicamente de las posiciones o de las ubicaciones de esos campos, y corresponden a un campo de correcciones y a un campo de valor de la mesada pensional del causante. Entonces, el campo de correcciones se utilizará para cuando yo necesite hacer un ajuste a una planilla ya paga en cuanto a pensionados. Entonces, ese campo va a ser muy sencillo. Voy a manejar unos valores permitidos que pueden ser blancos si no estoy haciendo ninguna corrección, o un valor A o un valor C para aquellos que sí les estoy haciendo corrección. Valor A para lo que se pagó inicialmente o el valor C para lo que estoy corrigiendo. Y por otro lado se implementa el campo 63. El campo 63 es el valor de la mesada pensional del causante. Este valor sí es muy importante que lo tengan presente las entidades que tienen a cargo esas nóminas de pensionados. ¿Por qué? Resulta que este valor de la mesada pensional del causante es el valor total que se asignó por una mesada para uno o varios pensionados. Yo tengo un pensionado a quien le asigné una porción de la mesada, pero seguramente su causante puede tener más beneficiarios, en especial en las pensiones claramente de sobrevivencia. Cuando tengo una pensión de sobrevivientes, fallece el padre de la familia, él era mi causante y por ende me quedan dos beneficiarios, la esposa y su hija. Esos dos beneficiarios son dos pensionados que yo tengo pagándole seguridad social, pero el valor de la mesada pensional será el valor total de esos dos pensionados, es decir, el que se asignó por el causante, que en este caso de sobrevivencias, pues estamos hablando de la persona que falleció. Es muy importante que tenga presente que este campo es diferente a un campo que existe ya que se llama valor de la mesada. El valor de la mesada es el valor que recibe el pensionado, pero aquí me están pidiendo es el valor de la mesada del causante, es decir, el total que se asignó para esa pensión. ¿Por qué es importante que se asigne este valor? Porque con el cambio que se implementó frente a las tarifas de salud para pensionados, la disminución que se aplicó para ellos depende precisamente de ese valor total de la mesada. Acuérdense que ese cambio o esa disminución en la tarifa de pensionados pretende beneficiar a aquellas personas que reciben un valor inferior o un valor bajo frente a su mesada pensional. Por tanto, necesitan identificar este campo completo y por eso se está empezando a incluir en la planilla. Este cambio sí tiene pues una fecha de implementación mucho más amplia y sería a partir del 1 de octubre del 2020, para que lo tengan ahí súper presente. Entonces, lo van a manejar a partir de esa fecha con esos nuevos dos cambios que se implementan. Y también para pagadores de pensión se modifica una planilla que es la planilla de reliquidaciones. La planilla de reliquidaciones la utilizan los pagadores de pensión cuando necesitan ajustar o reliquidar precisamente ese valor de mesada pensional que tenía el pensionado. En este caso, esta planilla de reliquidaciones pues me va a permitir ajustar ese valor de mesada o el IBC o la tarifa, cualquier valor que yo haya pagado inferior al real. Y para ello me va a pedir pues precisamente que en esta nueva planilla L yo reporte tanto el registro inicial como pagué, así como el nuevo registro del pago actual que estoy haciendo. El sistema me generará las diferencias a pagar
entre lo que ya pagué y el valor real que debí pagar. Y ese pues será el valor que se va a pagar en las planillas. También estamos hablando que la implementación de estos ajustes está proyectada para el 1 de octubre del 2020. Entonces, con ese también tenemos todavía como un tiempo considerable para que vayan revisando los ajustes que eso implica, porque para aquellos que manejen pensionados, pues eso también les implica un ajuste importante en su software. Bueno, y finalmente, pues les quiero contar el último ajuste que les traía hoy y tiene que ver con un beneficio que existe para los aportantes que están siendo requeridos por la UGPP. Como ustedes saben, la UGPP pues se encarga precisamente de fiscalizar esas contribuciones al sistema de seguridad social y de parafiscales. Dentro del proceso de determinación que la UGPP genera, que en pantalla les coloco a ustedes pues esa breve línea de tiempo donde ustedes podrán entender paso a paso todo el proceso por el que lleva un proceso de determinación. La UGPP evalúa las condiciones de cada aportante y asimismo pues genera los cobros que corresponden. Para entender un poquito cómo va ese proceso, hay que arrancar desde el inicio, que es un proceso persuasivo. Entonces, la primera comunicación que tiene la UGPP con muchas entidades o con muchos independientes corresponde a un proceso persuasivo. El proceso persuasivo se hace a través de unos comunicados que la UGPP les hace llegar, donde se les manifiesta que ha evidenciado inconsistencias dentro de sus liquidaciones de seguridad social, que por favor las corrija y mejore su comportamiento de pago. En este proceso persuasivo yo todavía no estoy llevando ningún tipo de sanción ni ningún tipo de multa o de liquidación adicional por parte de la UGPP, diferente al pago errado que hice. ¿Qué pretende la UGPP con ese proceso persuasivo? Pues lograr que la persona corrija su comportamiento de pago y de ahí en adelante inicie a hacer sus pagos de forma correcta. Entonces, si yo en ese proceso persuasivo encuentro mi error y evidencio que, no sé, que el error es que no estoy pagando por todo lo que me gano. Soy un independiente y no estoy reportando todo mi ingreso ahí. Pues hago la corrección y empiezo a pagar por el total y ya el proceso persuasivo pues finalizará. Si el proceso persuasivo no funciona y la UGPP continúa evidenciando inconsistencias en la liquidación, ahí sí se va a iniciar lo que se denomina un proceso de determinación. El proceso de determinación, puntualmente con las empresas, corresponde cuando la UGPP nos hace un requerimiento de información. Esa carta la recibe la empresa y en esa carta le están pidiendo a la empresa que anexe toda la información contable relacionada a los procesos de nómina. Entonces allá nos piden unas cuentas contables que de la 1 a la 9 con sus respectivos auxiliares, copia de los contratos, bueno, una serie de requisitos que nos pide ahí la UGPP para evaluar y para confrontar que esos pagos de seguridad social que hizo la empresa están acordes a esa realidad frente a los conceptos de nómina que se pagaron. Posterior a ese procesamiento y análisis, pues la UGPP les entrega algo que se llama un requerimiento para declarar o corregir, que es como la primera medida que tiene el aportante para contrarrestar esa deuda que la UGPP está generando. Entonces, en este momento se anexarán los soportes necesarios, se justificarán las omisiones o los pagos que no se hayan hecho, de manera tal que esa deuda pues tienda a disminuir. La UGPP nuevamente va a validar esa información y posterior a eso va a entregar la liquidación oficial. Esa liquidación oficial pues ya es un documento formal donde ya me están liquidando el valor total que debo y a eso me le viene sumando una sanción por no haber pagado de forma correcta. Y me entregan una fecha máxima de pago. Entonces la UGPP me dice, usted debe ponerse al día en tal fecha porque su sanción está liquidada hasta esa fecha. Si se excede esa fecha me van a cobrar una sanción mucho más alta. Unas sanciones que se cobran en VTs y en unos valores pues que claramente van creciendo día a día.
En ese momento el aportante tiene otra opción adicional y es apelar al recurso de reconsideración si considera que la liquidación oficial pues no está acorde a la realidad expresada en los documentos. Nuevamente anexa sus soportes, justifica todas sus observaciones eh, y se emite el fallo al recurso de reconsideración. En ese fallo al recurso de reconsideración, pues ya la UGPP da su último paso y dice, esto es lo que yo considero que usted me está debiendo de acuerdo a la información o a la investigación que yo hice, y de acuerdo con eso, ya se empiezan a generar acciones de cobro y demás. La única salida que queda para el aportante, si considera todavía que ese fallo no es correcto, es acudir a una demanda ante las actuaciones de la UGPP. Eso se coloca en un juzgado, digamos que la justicia que maneje ellos, que es la que se encarga de definir esos procesos en ese momento de demanda, pues claramente va a ser ya un juez quien defina cuál de las dos partes tenía la razón, si la UGPP o la tenía el aportante en ese caso. Ese es brevemente, como les menciono, todo el proceso que lleva a cabo la UGPP para finalizar pues un proceso de determinación. Es importante que tengan presente, los recuadros que ustedes ven en la diapositiva, que tienen numeritos, corresponden al tiempo en meses que puede tomar uno u otro proceso, tanto para el empleador como para la UGPP. Si nosotros revisamos eso en número de meses, pues claramente eso me da bastante tiempo. Estamos hablando de que nada más aquí podemos ver 2 años. Y si el proceso se me va a una demanda, pues a eso le podemos sumar otros 2 años que puede tardar tranquilamente un proceso jurisdiccional ahí. El beneficio que se está generando hoy en día para los aportantes, ¿cuál es? El beneficio es una disminución precisamente en los intereses de mora que se van causando desde la fecha en la que se dejó de pagar o se pagó de forma incorrecta hasta la fecha real en la que se haga el aporte. Entonces, ese beneficio corresponde a una disminución precisamente de los intereses de mora. ¿Cómo se va a determinar ese beneficio? Ese beneficio está determinado por un número de indicador. Entonces, ese indicador nace del 1 al 7 y ese indicador nos lo entrega a nosotros, el operador de información, nos lo entrega directamente Ministerio de Salud a través de una base que la UGPP consolida y hace llegar a ellos. Lo que quiere decir que si ustedes tienen ese beneficio y aplican para él, vendrán en esa base con el indicador que les corresponda y será el operador de información quien les aplique el descuento en el momento en que ustedes generen esas planillas. Algo muy importante, este ajuste ya está implementado para todas las empresas que están requeridas, para todos los cotizantes independientes que están requeridas. Este beneficio ya está operando. ¿Listo? Dejando a un lado, digamos que la situación actual en el contexto nacional que estamos viviendo hoy en día, es importante que tengan presente que estos actos administrativos, pues ya seguramente les están generando a algunas personas o a muchos sanciones y cobros adicionales. Entonces, para que tengan presente que los pagos están habilitados y que aquel que considere que puede hacerlos, que tiene el recurso y que puede ponerse al día, ya puede gestionar este tipo de pagos para que pueda precisamente subsanar esa deuda que tiene con la UGPP y pues con las administradoras de seguridad social. Este proceso está vigente, implementado desde hace más o menos 15 días, pero ya las planillas están operando. Los indicadores de beneficio, como les he mencionado, van del 1 al 7. Les voy a contar a qué corresponden cada uno de ellos para que tengan presente en cuál de ellos podrían incluirse y de acuerdo al indicador será el beneficio que obtengan. Los beneficios son bastante significativos, estamos hablando de una deducción del 70 o el 80% de los intereses de mora. A lo que además podemos sumar que la sanción que les está cobrando la UGPP, acuérdense que la sanción se la pago directamente
a la UGPP, la pago directamente en las cuentas del Banco Agrario del Tesoro Nacional. Esa sanción que se va a pagar por allá también tiene un beneficio importante. Pero para que yo pueda negociar allá esos beneficios, lo primero que debo hacer es estar al día con los aportes de seguridad social. Entonces es importante que primero se hagan las planillas para que después puedan ir ante la UGPP y precisamente hacerse a esos beneficios que están mencionando. El primer indicador es un indicador que no tiene beneficio, entonces va a aplicar para las empresas que tienen procesos abiertos posteriores a la fecha de la reforma tributaria. Este beneficio o estos descuentos para la UGPP nacen en virtud de la reforma tributaria que se firmó el año pasado, el 27 de diciembre. Los procesos que se abrieron con la UGPP posteriores al 27 de diciembre no van a traer beneficio. ¿Listo? Entonces, esas son las personitas que me van a llegar en la base con este indicador 1. Esas personitas pues deberán pagar los aportes de forma completa porque no van a tener ningún tipo de descuento ni ningún tipo de exoneración en esos intereses de mora. Luego viene el indicador 2. El indicador 2 trae un descuento del 80% de los intereses que deben a salud, a riesgos laborales y aportes parafiscales. ¿Listo? Pensión no tiene beneficio teniendo en cuenta que esos intereses de mora van directamente a la cuenta del afiliado. Entonces estarían afectando directamente a ese afiliado de pensiones. Por eso pensión no tiene ningún tipo de beneficio. Esa exoneración del 80% de esos intereses de mora, pues aplica para quienes hayan sido notificados del proceso antes del 27 de diciembre del 2019, estén en cualquiera de las etapas que les mencioné anteriormente. Me voy a devolver aquí un poco al cuadro. Estamos hablando de las etapas de requerimiento para declarar, liquidación oficial o fallo al recurso de reconsideración, que estén dentro de esas etapas. Y que paguen hasta el 31 de diciembre del 2020 el total de la contribución señalada. Es decir, que antes del 31 de diciembre del 2020, yo debo haber pagado la totalidad de los aportes que la UGPP me está cobrando en ese último documento oficial que ellos me entregaron. En ese último documento oficial, ellos me dijeron, mire, usted me debe 1.320.000 pesos, yo debo pagar el 1.320.000. Debo pagar ese total completico de la contribución y pues claramente el 20% de los intereses. El otro 80% me lo estaría exonerando. Realizan los pagos a seguridad social y posterior que se hagan los pagos, se va ante la UGPP y se solicita la terminación por mutuo acuerdo del proceso. Y dice, mire, yo ya pagué, vamos a terminar este proceso por mutuo acuerdo. La UGPP entrará a validar que efectivamente los pagos se hayan realizado, que efectivamente se cumpliera con las condiciones del beneficio, que son las que están viendo en la pantalla, y les entregará a ustedes pues la terminación del proceso, liquidará la sanción oficial y les va a decir listo. Entonces la sanción oficial son 100 millones, si le aplica tal beneficio, aplicarán esos descuentos, podrán pagar la sanción al Tesoro Nacional directamente y ya con eso se finalizaría el proceso con la UGPP. Finalizarían los demás cobros. Entonces, importante que tengan presente que lo primero que se debe hacer es la contribución a seguridad social y posterior a eso se puede ir a hacer todo el trámite para terminación de mutuo acuerdo. El siguiente beneficio, que es el indicador 3, también tiene un descuento del 80% en las mismas condiciones, pero aquí me suman una condición adicional y es que la empresa debe estar en proceso de liquidación forzosa ante una superintendencia o ante un ente de liquidación judicial. Si la empresa está dentro de ese proceso, lo que sucede es que no van a tener una fecha máxima de pago, lo que quiere decir que el beneficio de exoneración lo van a tener hasta tanto ese proceso de liquidación administrativa pues llegue a su final. ¿Listo? Ellos no van a tener la presión de efectuar los pagos de forma prioritaria, sino que podrán hacerlos hasta tanto se liquide completamente la entidad. El siguiente indicador, el indicador 4, habla de una exoneración del 80% de los intereses de mora, también para salud, riesgos y para fiscales, a los que hayan presentado demandas. Entonces, nuevamente me voy a devolver a la línea de tiempo
Y en la parte derecha de sus pantallas van a ver la barrita donde dice demandas ante las actuaciones administrativas. ¿Qué quiere decir? Son las personitas que ya terminaron toda la vida administrativa con la UGPP y se fueron a vía jurisdiccional. Esas personas que están en proceso de demanda van a tener también un descuento del 80% si la demanda se encuentra en proceso de primera instancia, es decir, si es la primera vez que el juez está fallando frente a ese proceso. Pero solo podrán pagar hasta el 30 de junio del 2020. Quiere decir que a ellos les acortaron mucho más el plazo porque necesitan pagar primero precisamente para descongestionar toda esa vía jurisdiccional que se está generando ahí. Entonces, ellos únicamente tendrán tiempo de pago hasta el 30 de junio del 2020. El siguiente indicador, el indicador 5, aplica también del 80% de descuento, también a quienes estén en proceso de demanda de primera instancia, pero que adicional a la demanda estén en proceso de liquidación forzosa, ¿sí? Entonces acá lo que están haciendo es fusionándome los anteriores conceptos porque puede que existan empresas con ambas condiciones, que estén en proceso de demanda y además en liquidación forzosa. No tendrán fecha máxima de pago, podrán hacer los pagos hasta tanto se termine la liquidación oficial de la entidad. Luego viene el indicador 6, aquí el descuento ya es solo del 70%. Solo del 70% para los intereses de moda, para los que estén en demanda de segunda instancia. ¿Listo? Si ya pasé a esa segunda instancia, que es la última vía que me queda dentro de todo este proceso y todo ese flujo que les menciono, en ese momento sí el descuento máximo pues va a ser del 70% y adicional a ello deberá pagar antes del 30 de junio del 2020. Deberá pagar pues el total que se le está señalando y el 30% de los intereses de mora. Finalmente, el indicador 7 pues también es del 70% para los que están en proceso de demanda de segunda instancia y además en liquidación forzosa. ¿Listo? Esto es la unión de las otras dos condiciones adicionales. Bueno, los aportes para cubrir estas deudas se deben hacer específicamente a través de una planilla tipo O. Planilla de obligaciones determinadas por la UGPP. Esa planilla ya está disponible en la plataforma, en mi planilla ya la manejamos. Si alguno de ustedes desea realizar esa planilla para ponerse al día con las deudas que tiene con las administradoras y con la UGPP, ya nos lo puede solicitar, ya esas planillas están habilitadas y están operando. Esas planillas traen una validación frente a una base de referencia y pues esa validación lo único que nos viene mencionando ahí es precisamente garantizar que las personas que vienen en esa base de datos tienen el beneficio que les acabo de mencionar. Esa base de datos la consolida la UGPP, se la remite a MinSalud y MinSalud nos la dispone a nosotros a través de un medio seguro. Si alguna entidad considera que tiene los beneficios, que tiene los requisitos para acceder a esos beneficios y no está incluido dentro de esa base de datos, debe dirigirse a la UGPP para que la UGPP actualice la base de datos, se la remita a MinSalud y MinSalud nos la actualice a nosotros como operadores de información. Ese es el correcto proceder de esa base de datos. Nosotros no podemos manipularla ni validarla de alguna manera, únicamente la tomamos para hacer la validación que nos exige la norma. Dentro de esa base de datos viene la información del aportante que tiene el beneficio y viene el indicador con el cual se le va a calcular el beneficio a ese aportante. Entonces, el aporte nosotros lo vamos a liquidar o el descuento lo vamos a aplicar tal cual como la base nos diga, del 70, del 80 o del que le corresponda. Como les mencionaba, pues en esa planilla no se contemplan descuentos de intereses al sistema general de serán para salud, riesgos y los aportes para fiscales, cajas de compensación, SENA e ICBF. Y pues ya para finalizar, ¿qué pasa con esa planilla tipo O y por qué se hacen en planilla tipo O? La planilla tipo O normativamente está definida con muchas menos validaciones que una planilla habitual. Entonces, esa planilla va a permitir que ustedes
reporten pago a un solo subsistema si quizá la deuda solo la tienen en salud, entonces solo van a poder pagar salud. Si quizás solo deben ARL, podrán pagar únicamente ARL. O si deben todo, podrán pagar todo. Esa planilla tiene esas validaciones diferentes y me permite pagar uno o varios subsistemas, que no me lo permiten las otras. Y adicional, me permite que yo reporte el valor a cotizar, inclusive inferior a un salario mínimo, si estoy hablando de una inexactitud. Si la UGPP me dice, vea, usted sí pagó, pero pagó menos de lo que debía, yo voy a poder reportar esa diferencia, aun cuando ese valor sea inferior al salario mínimo. Voy a tener, aplicar norma de redondeos, decreto 1990, se me van a aproximar las cotizaciones. Y además, esta planilla no me exige que yo cotice con el mismo valor que cotizo salud, cotice riesgos laborales, porque como les mencionaba, puede que mis deudas ante esas administradoras sean diferentes, le debo más a una que a la otra. Entonces, no necesariamente la base de cotización va a ser la misma para esas dos administradoras. Estas validaciones, como les mencionaba, que tiene la planilla O, hacen que sea muy fácil de liquidar. Básicamente, lo único que necesitamos es que ustedes nos digan cuál es el valor que van a pagar, que debe corresponder precisamente al valor que la UGPP les está cobrando en esa última liquidación o en ese último comunicado que la UGPP les entregó. Y nosotros pues les ayudaremos con todo lo que es el proceso de generación y cargue. En el momento del pago, ustedes van a ver reflejado el descuento de acuerdo con el valor del indicador que venga remitido en esa base por parte de la UGPP, para que lo tengan ahí muy, muy pendiente. Bueno, ya con esto, pues finalizamos, digamos que los ajustes que les quería contar. Voy a darles un espacio de preguntitas. Creo que alcanzamos a atender 3, 4 preguntas así muy, muy concretas. Entonces, a ver si las podemos manejar. Quiero voy a revisar a ver si por el chat tengo preguntas. Bueno. Bueno, voy a revisar por acá. Creo que me alcanzaron a quedar algunas. Bueno, por acá hay una pregunta y me dicen, bueno, las empresas pueden consultar al operador si se encuentran en la base de referencia o el indicador en el cual se encuentra para el beneficio de la UGPP. Sí, claramente nosotros, la UGPP, pues el Ministerio de Salud nos hace entrega de la base y en esa base podemos consultar esa información. Entonces, deberán contactarnos a través de, pues, del asesor o del canal que usualmente lo hacen y nosotros podemos validar bajo qué condiciones vienen con esa persona. La base no es una base fácil de manejar, pero pues nos toca a través de ciertas herramientas poder identificar si se encuentran o no en la base. Igual en la plataforma solo podrán generar planillas tipo O las empresas que se encuentren relacionadas en la base de datos. Si ustedes van a hacer la planilla tipo O, encontrar ese tipo de aportes. ¿Listo? Me están preguntando sobre la exoneración de pensión. Por aquí, Angie Paola, ya les cuento ese tema a todos. Listo. Me estoy revisando. Les voy a contar ese tema más detalladamente. Bueno, entonces, como les mencionaba, tengo aquí varias preguntas, pero entonces para esas preguntas voy a pasar a esta diapositiva, que precisamente corresponde a la misma diapositiva con la que abrí esta conferencia y es la pregunta que me han hecho bastante por este momento. Sucede que el gobierno nacional, pues ya comunicado de
formas, proceso de confinamiento. De esos beneficios hay algunos que afectan la seguridad social. Puntualmente vamos a referirnos a dos específicamente. Uno tiene que opción del pago de aportes a pensión. Ojo aquí, es una disminución y no una suspensión. ¿Listo? Inicialmente, dentro de la comunicación o dentro de la alocución presidencial, se estableció una suspensión de los aportes a pensión, tanto para empleadores como para trabajadores. Sin embargo, posteriormente, el ministro de Trabajo en varias entrevistas explicó que lo que se va a hacer es una disminución de esos aportes a pensión, garantizando que se pague puedan dentro de esa cotización, dentro de ese aporte a pensión que yo hago, hay un porcentaje de ese valor que corresponden a los seguros de los fondos de pensiones. ¿Por qué esos seguros? Porque esos seguros son los que me garantizan el acceso a una pensión de invalidez o a una pensión de sobreviviente, que son pensiones que se causan de forma anticipada. Entonces, es una disminución porque ese valor o ese seguro no se va a quitar. ¿Listo? Hablaba el ministro precisamente que la disminución podría ser de dejar de pagar el 16% a pagar el 3% únicamente. Entonces, esa es la disminución desde la que se menciona. Y por otro lado, otro ajuste que se menciona en esa comunicación es la exoneración o la eliminación del cobro de intereses moratorios por pagos de seguridad social fuera del plazo establecido. Es claro que en este momento muchas empresas o muchos aportantes independientes pues no cuentan con el recurso necesario para cubrir sus cotizaciones al sistema de seguridad social. Frente a esos dos cambios, frente a la disminución del aporte a pensión y frente a la exoneración de los intereses de mora, es muy importante que tengan presente que MinSalud debe reglamentar y dar esa directriz. De hecho, así está determinada. El tema de los intereses moratorios ya está definido hoy en día a través de un decreto, pero en el decreto se menciona que el Ministerio de Salud deberá reglamentar la operación de ese proceso. Entonces es muy importante que este comunicado nos lo llevemos muy clarito, porque en mi planilla no podremos exonerarlos de esos pagos hasta tanto MinSalud no nos dé una directriz clara de cómo se va a hacer esa exoneración. ¿A qué me refiero? MinSalud tiene que estandarizar y decirnos a todos, tanto operadores de información como administradoras de seguridad social, EPS, fondos de pensiones, ARLs, a todos nos debe unificar el concepto y decirnos a partir de qué periodo, a partir de qué fecha, a qué personas sí, a qué personas no, si aplica para todos o no, en el caso que alguna de esas condiciones no quede clara, ¿listo? Ellos tienen que impartir esa directriz para que no se quede a libre interpretación la norma y podamos incurrir en inconsistencias. Si el operador interpreta una forma, pero su EPS interpreta otra cosa diferente, pues claramente allá vamos a generar una inconsistencia. Entonces, por eso es necesario que el Ministerio de Salud nos diga a nosotros todo ese tema. Hasta tanto eso no suceda, pues nosotros no podremos exonerarlos a ustedes del pago porque nosotros nos regimos con unas condiciones que hoy en día están firmadas por norma. Necesitamos un documento oficial donde el ministerio nos cambie esas validaciones. Ese documento debería salir en los próximos días. Nosotros hemos estado en reuniones con Ministerio de Salud y se han estado haciendo las conversaciones, se le han elevado consultas que nos han llegado precisamente por todos los medios, de qué va a pasar con mi servicio y si me lo quitan y no, y el tiempo de pensión que pasa. Todas esas consultas se le están elevando y precisamente con esas consultas es que MinSalud pues terminará emitiendo la directriz precisa. Entonces, una vez conozcamos esa directriz que a hoy, 14 de abril, no la tenemos clara, se hará la implementación en plataforma y con eso ya se les permitirá a ustedes pues cotizar de forma diferente el tema. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy, muy presente esas condiciones. ¿Listo? Entonces, aquellos que estaban preguntando que la planilla se les va a vencer, que no han podido pagar, que qué pasa si pago sin pensión, son estas condiciones, ¿listo? Inicialmente todos debemos seguir haciendo nuestros aportes hasta tanto en la norma nos confirmen algo diferente, ¿listo?
Para finalizar, y como les mencionaba, la presentación se las voy a hacer llegar a través de la cuenta oficial de mi planilla. Se las voy a hacer llegar por correo electrónico al correo que relacionaron al registrarse para esta conferencia. Entonces, muy importante que lo estén revisando. Por favor, revisen lo que tiene que ver con bandejas de correo no deseado, por si de pronto llega allá la información. Les enviaré tanto el material con el que trabajamos hoy, como el link donde podrán encontrar alojado el video para aquellos que se hayan perdido parte de nuestra sesión. ¿Listo? Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Cualquier cosa que tengan dudas o inquietudes, pues a través de todos nuestros canales estamos dispuestos a acompañarlos en todo este proceso. Entonces, muchas gracias. Feliz tarde para todos. De verdad, muchas gracias por su atención. Y pues espero que haya quedado muy claro ese tema y que podamos seguir avanzando en todo este proceso que llevamos todos de cada personita y que realmente salgamos de la mejor forma de este proceso. Entonces, para todos, pues feliz tarde y muchas gracias a todos por su atención.